Dios nos bendiga, hermanos. Este es un nuevo día donde estudiaremos la palabra de Dios. Continuaremos trabajando con la carta de Pablo a los Romanos. Estaremos en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Tenía un poquito de dudas si incluir el 9 o no, pero vamos a incluirlo el 9 en esta mañana. De nuevo, estas grabaciones se están haciendo utilizando como base los estudios del programa de hace muchos años. A través de la Biblia fue uno de los primeros programas que yo encontré en la radio en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando yo me convertí, para 1974, 77, perdón. No, 74, sí. Me enseñaba la palabra de Dios. Y desde aquel momento, pues no solamente aprendí a amar la palabra de Dios, sino que me acostumbré mucho a la forma de enseñar del doctor J. Vernon McGee, que ya pues partió con el Señor hace muchos años. Fue un pastor de muchos años en Estados Unidos, pero eso no es la parte de la clase que estamos discutiendo, sino pues quería traerles ese detalle para que no se nos olvide. Y también, mientras leía los versículos de nuevo esta mañana, me vino a la mente que quería recordarle a los hermanos que siempre, aunque estamos trabajando estos pedazos, bueno, por limitación de tiempo, sí es bueno que recordemos que esto es todo parte de una sola carta y que cada pedazo de la escritura que está en esta carta tiene mucha relación una con la otra. Y siempre es bueno que aunque vayamos a leer, por ejemplo, hoy del capítulo 3, versículos del 1 al 9, que también veamos unos versículos antes y unos versículos después para entender el contexto donde se están discutiendo esta escritura. Pero comenzamos esta clase con una oración. Padre del cielo, en esta hora en que estamos delante de ti, te damos gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu amor, Señor, nos permites estar reunidos a través de estos medios sociales, Padre del cielo, para hablarle tu bendita palabra. Bendito Dios, ayúdanos en esta hora. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. En estos días tenemos en la casa a 3 de mis nietas. Están quedándose con nosotros en estos días. Y tienen sus entradas y sus salidas así sin que uno se lo espere. Pero es toda una diversión, toda una oportunidad más de demostrar cuánto Dios nos ama. Bendito Dios. Dice el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículos del 1 al 9. Estoy leyendo la versión Reina Valera. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que hace castigo? Y dice Pablo, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y es interesante, ¿verdad? Y vuelvo a recordarles a los hermanos que cada porción que estamos discutiendo la estamos discutiendo aparte pues, por falta de más tiempo. Pero hay que recordar que esto es todo parte de una discusión que está haciendo el apóstol para llegar al momento de hablar de la gracia. Y aunque la sigue trayendo entre pedazo y pedazo, esta sección donde en lo que él se está basando más es la culpabilidad del hombre
y en la santidad de Dios y en su capacidad para juzgar. Quisiera leer también la versión, traducción en el lenguaje actual, para que veamos un poquito, ¿verdad? Cambiar un poquito la perspectiva. Dice, vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie, y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Todo lo malo demuestra que Dios es justo para cuando se enoja y si nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. De ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es esto lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Quiere decir que todo esto que nosotros los judíos, quiere decir que todo esto, que nosotros los judíos somos mejores que los demás. Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. Observemos lo que Pablo nos dice aquí en el primer versículo de este capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? La palabra ventaja aquí tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente, que hay mucho. Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior del pacto especial que Dios hizo con los judíos, es decir, con la circuncisión. Parecía que Pablo estaba en peligro de borrar una distinción que Dios había hecho. La pregunta es, si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición ante Dios, ¿cuál era pues la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de la circuncisión? Permítanos decir aquí lo que dijo el doctor James Stifler. Si la circuncisión en sí misma no provee justificación y la incircuncisión no la impide, ¿qué provecho había en ella? Una distinción que Dios hizo entre los hombres parecía después de todo no existir. Cerramos la cita. Ahora, entendemos que de este mismo interrogante se escucha constantemente en el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que la membresía a una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación y que cualquier rito presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. Dios dirige al mundo hacia la cruz y hacia ahí nos tenemos que fijar siempre. Él no le dice que se una a usted a un grupo o que haga alguna cosa u otra. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso, Dios no tiene más que decirle. Ahora, después de ser salvo, entonces Dios le hablará. Entonces le hablará sobre membresía a una iglesia, de unirse a una iglesia, de unirse a una congregación. También le dirá concerniente al bautismo. Bautismo sin haber habido la salvación no causa la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Algunas personas preguntan, entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, ¿no me ayudan en cuanto a mi salvación? Y la respuesta es un no. No le ayudan en lo concerniente a la salvación, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal y constituyen un medio para comunicar al mundo quién es usted. Pero si su conducta no está a la altura de lo que usted dice ser, entonces la membresía en la iglesia y su bautismo
llegan a ser una deshonra, y lo que es sagrado constituye algo profano, mundano y superficial. Ahora, el apóstol contestó esta pregunta en el versículo 2. ¿Qué tiene pues? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Lo que Pablo dice aquí es que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también creaba una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esa ventaja, porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel profetas, quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino también que en la palabra de Dios había algo muy especial para ellos, y que Dios no había concluido aún con la nación de Israel. La respuesta a la siguiente pregunta es clave. ¿Tiene Dios un futuro para Israel? Es que si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco, porque todas las promesas de Dios se basan en la misma palabra de Dios. Y Dios cumplirá lo que ha prometido en Juan capítulo 3, versículo 16. También Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y esto pues nos es de mucho aliento. Nosotros hemos visto cómo se ha seguido cumpliendo la palabra de Dios tanto en nuestra vida como en la del pueblo judío. Y esto pues nos hace pensar de nuevo. Falta una promesa grande por cumplirse y la esperamos con mucha alegría. Bendito el nombre de Jesús. Veamos lo que dice el doctor Stifler en cuanto a Israel. Su ventaja no consistió en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borraría el judaísmo. En primer lugar, fue a ellos el que se le confiaron los profetas de Dios, las profecías de Dios. Esto no quiere decir que fueron hechos simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio como judíos promesas que aún no han sido cumplidas y que fueron para ellos en particular. El Antiguo Testamento, que es un registro de sus profecías, de lo que dijeron los profetas, no contiene ninguna promesa de o para la iglesia como una organización. No predice una iglesia. Prefigura un reino en el cual los judíos serán dirigentes y donde no perderán su identificación nacional, como le sucede en la iglesia. Hasta aquí lo que escribió el doctor Stifler. Ahora, en cuanto a esto, hay muchos teólogos que difieren de su interpretación. El doctor Adolfo Zafir, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. El punto de vista tan extendido de que Israel es una figura de la iglesia y ahora que esta figura anticipada ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte. Está completamente fuera del contenido de las Escrituras. Israel no es una figura cumplida y absorbida en la iglesia, sino la base en la cual descansa la iglesia. Hasta aquí la declaración del doctor Zafir. Cerramos la cita. Es una declaración muy importante y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en la epístola a los romanos. Que los judíos tenían una ventaja. Dios tenía un futuro para ellos y su falta de fidelidad no destruiría la promesa hecha por Dios. Escuchemos ahora el versículo 3 de esta carta versículo 3 del capítulo 3 de la carta a los romanos. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, esto pudiera ser una objeción, y el apóstol Pablo la enfrentó refiriéndose a la primera. Si la ventaja de los judíos no alcanzó el objetivo buscado, ¿no quería decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo había sido anulada? Al fracasar los judíos, ¿no quería esto decir que Dios había fracasado? No. La promesa de Dios de enviar un redentor para Israel no fue derrotada por el obstinado rechazo
y la desobediencia de los judíos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque la iglesia sí pudo ver esa promesa, aceptarla, hacerla suya, y en algún momento en la historia, que todavía no se ha cumplido, los judíos también lo harán. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para la gloria de Dios y a pesar de la incredulidad del pueblo. Ahora, hermano, quizás a usted no le agrade, pero yo le doy gracias a Dios que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad. Si esas promesas dependieran de mí, yo estaría perdido hace mucho tiempo. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Escuche ahora lo que el apóstol Pablo dijo aquí en el versículo 4. De ninguna manera, esto es contestando la pregunta que está en el versículo 3. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otras palabras, el incrédulo que formula esta pregunta era mentiroso y Dios lo presentaría un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta, querido hermano, cuán importante es esto? El apóstol Juan lo dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuán malo es no creer en Dios. Cuán malo es no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted y por mí. Déjeme explicarle cuán negativo es. Usted simplemente hace a Dios un mentiroso. Y esto es precisamente lo que usted hace al rechazar a su Hijo. El versículo 5 nos dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar castigo? Hablo como hombre. Alguien pudiera tener esta pregunta de argumento con sutileza, que si la maldad de la nación simplemente revela la maravilla e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo. Esta fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria, él mismo, entonces no debería castigar al pecador. Esto, por supuesto, fue utilizado como una excusa para pecar. Y esto lo veremos más tarde cuando estemos estudiando el capítulo 6 de los Romanos, y lo trabajaremos allí. En el idioma griego, Pablo formuló la pregunta de tal manera que requiere una respuesta negativa. Dios no es injusto. Nunca lo piense. Pablo dijo que hablaba como un hombre. Esto no significa que él no estaba escribiendo este pasaje bajo inspiración divina, sino más bien que él estaba presentando esta pregunta desde el limitado punto de vista humano. Y esto es bien importante que lo recordemos. Nuestra vista, nuestro entendimiento, nuestra capacidad siempre tiene un límite. Nunca lo sabemos todo, nunca lo vemos todo, nunca lo podemos saber todo. Pero Dios sí. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Bendito el nombre de Jesús. Esto resalta claramente que el mundo no salvado del tiempo de Pablo entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Veamos el versículo 6. También contestando a la pregunta del versículo 5. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestros pecados meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie, porque ello revelaría algo de su gracia, de la gracia universal de Dios. La negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto. El argumento aquí es que si el pecado en particular
meramente destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquier pecado lo haría. En consecuencia, Dios no podría juzgar al mundo. Tendría que abdicar a su trono como juez de toda la tierra. Siguiendo este argumento, los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados. Y quien quiera que seamos, incluso si usted no es un creyente, seguramente cree que algunas personas deberían ser juzgadas. En realidad, todos lo creemos. Tenemos un sentido innato dentro de nosotros y ha sido Dios quien lo ha puesto allí. Y dice el versículo 8, perdón, dice el versículo 8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En este versículo, Pablo llevó su argumento a una conclusión lógica, aunque sea insostenible. O sea, de lo que se ha dicho anteriormente, esta podría ser una conclusión, pero no es verdadera. Era intencionalmente una conclusión absurda. Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. Algunos habían acusado falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda, lo cual era ridículo, porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar al pecado, con la misma seguridad con la que había afirmado la realidad del pecado, afirmó que éste tiene que ser juzgado. Y esto pues quizás nos suena un tanto irrelevante, pero piensa, hermano, mientras más conocemos lo duro que le es para Dios el pecado, mientras más entendemos cuán peligroso es para nosotros el pecado y cuánto Dios detesta el pecado, más vamos a amar a Dios, más vamos a agradecer su bendita gracia sobre nuestras vidas. Ahora llegamos a una sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad de parte de Dios. Pablo va a concluir esta sección que se trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Hágase la imagen, esta es una imagen apocalíptica, y Pablo está trayendo esa imagen ante nuestros ojos. Recordemos que en este mundo antiguo, para el judío no era extraño ver juicios. Se hacían a la puerta del pueblo en algunos sitios. Y Pablo, como habiendo sido un fariseo, pues probablemente había participado de muchos y siempre he dicho, ¿verdad? Y esto pues es muy mío y no lo tome, ¿verdad? Como muy importante. Pero siempre me ha llamado la atención que si uno toma esta carta de Pablo a los romanos como un escrito legal, tiene más posibilidad de entender, ¿verdad? Lo que el apóstol está tratando de decir. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes fueran. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Decían los íbaros que el palo de aguacate es de aguacate, el de mango da mango, y nosotros de la raíz de nuestro primer Adán también damos pecado. El hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios, a curar nuestro pecado, alabado Dios. Una clínica espiritual donde el gran médico nos examinaría. Veremos que hay 14 acusaciones diferentes, 6 de ellas ante el juez y las otras 8 ante el gran médico que nos ha declarado enfermos. En realidad estamos
espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Cuando el apóstol Pablo mismo diría a los efesios: estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa era nuestra condición. Y nos dice en el versículo 9 que pues somos nosotros mejores que ellos. De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como los que no son judíos, están bajo pecado. Ya hemos dicho antes que Pablo no trataba de probar que el hombre era un pecador. Es más bien, está tratando de demostrar que Dios juzga el pecado. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, lo cual por otra parte es evidente. Lo sabemos. Simplemente está afirmando aquello que aunque ha sido y resulta hoy ser obvio. Es importante entender qué quiere decir estar bajo pecado. Un hombre es un pecador en 4 maneras distintas. En primer lugar, es pecador por hecho. En segundo lugar, lo es por naturaleza. Por pecar, porque el pecar no le convierte en un pecador, sino pecamos porque somos pecadores. En tercer lugar, el hombre es pecador por imputación. Y eso lo veremos más adelante en el estudio de esta carta a los romanos. En cuarto lugar, el estado del hombre es bajo pecado. Toda la familia humana estamos bajo ese estado. Pero querido hermano, Dios está dispuesto a levantar de su postración a aquellos que por la fe en la eficacia de la obra de Cristo en la cruz quieren aceptarlo. Dice el Salmo 113, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al hombre y al necesitado alza de su miseria. Estamos en necesidad de ser levantados. Levantemos nuestras manos y pidamos a Dios: ayúdame, Señor. Yo no sé usted. A mí se me hace difícil pensar en una vida sin Dios. Y cuando me siento que de alguna razón, de alguna manera he dejado a Dios a un lado para seguir mi propia agenda, me vienen estas palabras a la mente: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y damos gracias a Dios por su inmensa misericordia. Así que le pedimos que se unan a nosotros en una oración en este momento para terminar esta parte del estudio. Hasta la próxima semana que volvamos a grabar de nuevo, hasta donde el Señor nos permita. Y verdad, les recordamos a los hermanos que estamos haciendo esta grabación en una casa donde hay niños, donde hay animales. Tengo mis perritos aquí conmigo. Si estuvieran afuera, pues estarían ladrando, pero entonces hay que hacer cuiditos con sus collares y sus cosas. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque por tu gracia y por tu amor hemos podido hablar tu palabra, Santo Dios. Y has hablado a mi vida, Señor, tanto como sé que has hablado a la vida de los hermanos. Si hay uno en algún momento, Señor, que se siente la desesperación de la enfermedad, de la separación, que seamos confortados, Señor, por tu Santo Espíritu moviéndose en nuestras vidas. Que el oír de tu palabra, Señor, sea de aliento y de fuerza a cada uno de nosotros, Padre del cielo. No nos dejes en esta hora. Déjanos sentir tu presencia, Señor. Déjanos sentir tu amor. No podemos abrazar a los hermanos cuando los vemos en la iglesia, en los cultos presenciales, pero tú nos puedes abrazar, Santo Dios. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.